Dios los bendiga, hermanos. El tema que vamos a ver el día de hoy es la iglesia de Éfeso. Yo les pediría su ayuda para orar al Señor, para que sea el Señor el que ministre la palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de estar aquí, Padre. Gracias, Padre. Pero te pedimos respaldo, te pido respaldo, Señor, para que tú seas, Padre, el que des la palabra, la enseñanza, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de mí, Señor, que no sea yo, Señor, como humano, sino tú, Señor, porque reconocemos que ante ti nada somos, Señor. Nada somos, Padre lindos, tú eres el Todopoderoso, Señor, y sin ti nada podemos, Padre. Por eso, Señor, te pedimos que te derrames tu presencia, Padre lindo, que una palabra llegue a cada uno de mis hermanos, Señor, y penetre dentro de su corazón, Padre, para fortaleza, Señor, para exhortación, Señor, para sanación, Padre lindo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 2, en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. Nos está hablando de las 7 iglesias en las que el Señor manda una carta a cada una de ellas. El Señor quiere dar un mensaje a través de esa carta. Y podemos, en este caso, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y podemos ver las iglesias y podemos darnos cuenta que en las 7 iglesias, en cada una de las iglesias, en cada individuo, en cada persona, en cada uno de nosotros se está reflejando esa iglesia. No está hablando de una iglesia en especial, sino está hablando en especial porque está hablando de la iglesia, le habló a la iglesia de Éfeso, pero hacia nosotros viene un mensaje en el cual nos estamos reflejando en cada una de ellas por todos nosotros. Algunos dicen que los mensajes a las iglesias vienen en orden cronológico, pero no puede ser. En orden cronológico no puede ser, sino que viene hacia el tiempo de antes y hacia el tiempo de hoy, porque siempre hay iglesias frías, ortodoxas como Éfeso, siempre hay iglesias sufridas como Esmirna, iglesias necias como Tiatira, iglesias moribundas como Sardis, iglesias fieles como Filadelfia, o iglesias apóstatas como la Odisea. Y así cada una de las iglesias vienen en cada una de las iglesias, en cada uno de nosotros. Por eso en Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto. Hermanos, ¿quién es el que está escribiendo? El que está escribiendo es el Señor Jesucristo. Juan solamente está redactando el mensaje. ¿Y a quién se lo va a enviar? Al ángel de la iglesia. ¿Y quiénes son el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor, el que está frente a la iglesia, el que enseña, el que dirige, el que conduce. A él es el mensaje, de él es el compromiso que él tiene con el Señor.
de cómo llevar la iglesia. A Él es el que va a dar cuentas de cómo llevarla, de hablar con la verdad y solamente con la verdad, como dicen aquí los americanos, siempre la verdad. Por eso dice que a los que quieren ser maestros o ministros, no sabéis, así es su palabra, no sabéis que recibiréis mayor condenación. No dice que los ministros van a recibir mayor bendición, sino que van a recibir mayor condenación. Pero aquí vemos, hermanos, cómo el Señor escribe una carta, porque nos da a entender que el Señor se pasea en cada uno de nosotros, no porque el Señor se encuentre lejos, sino porque Él está buscando una forma de cómo penetrar a la iglesia, de cómo impresionarla, de cómo motivarla, cómo motivar al ángel, al pastor, al maestro de la iglesia, para que pueda exhortar a cada uno de nosotros. Y dice Apocalipsis 2:2. Vamos a ver primeramente cómo era la iglesia de Éfeso. Se dice que la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia en ese tiempo. Las principales carreteras descendían ahí. Tenía un puerto, el puerto más grande. Se dice que cuando el cónsul de Roma, porque estaba ya el dominio de Roma, el cónsul de Roma iba a diferentes lugares, ahí era donde descendía. La carretera que conducía a Roma tenía que pasar forzosamente por Éfeso. Roma decía se expresaba de la ciudad de Éfeso como la feria de las vanidades del mundo. Éfeso significa deseable. Y aquí donde dice la feria de las vanidades del mundo, está hablando como si nosotros habláramos de Las Vegas, que decimos que es la ciudad del pecado. Así. Y entonces nos habla y nos narra de que la historia dice que de esa iglesia era de las más importantes, pero era una iglesia en pecado, una iglesia que se mantenía. Éfeso era la capital, la metrópoli de Asia. Y ellos ahí tenían un templo grande donde adoraban a la diosa Artemisa o la diosa Diana. Recuerden que los griegos tenían sus dioses, su dios Zeus. Y entonces dice que Diana era la hija de Zeus. No sé si recuerdan en la historia, yo me acuerdo que allá antes pintaban a Zeus como un hombre con unas alas. Los que ya estamos más en los libros de la primaria. Dice que Diana o Artemisa era hermana de Apolos, pero no Apolos el que andaba con Pablo, sino Apolos el que se manejaba dentro de los griegos como un dios. Entonces esa diosa tenía muchos senos, muchos pechos. Ese templo era demasiado grande, que dice que las columnas tenía, no recuerdo cuántas columnas, pero que tenían 16 metros de altura. Y todas las mujeres que servían, estaba llena de mujeres, pero las mujeres eran prostitutas. De modo, era una ciudad totalmente en el pecado. De modo que los mercaderes o los que iban al templo y iban a dar su ofrenda, tenían que estar primero con una prostituta y luego pasar a dar su ofrenda. Esa era la ciudad de Éfeso. En esa ciudad fue donde Pablo se manifestó a formar una iglesia. En ese lugar lleno de pecado, lleno de todos los pecados que se puede haber, ahí es donde Pablo, una iglesia que floreció, que llegó a ser grande. Y ahorita lo vamos a ver. Miren, dice Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y la paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia en la que, a pesar de todo, yo conozco tus obras, tu falta de perseverancia. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. O sea que era una iglesia que perseveraba, que luchaba, y que a pesar de todo tenía paciencia. Ellos trabajaban dentro de esa iglesia, con gozo, con alegría, luchaban, y que tenían paciencia. Ellos trabajaban sin preocuparles nada ni de todo eso. Podemos ver dentro de la historia cómo cuando Pablo llegó ahí, todo lo que Pablo hacía dentro de la iglesia. Ya la vez pasada vimos que todos los hechiceros, los santeristas llegaron a llevar todos los libros de santería, de brujería, y que ahí los quemaron, y que se llevaban la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos y sanaban, y que los paños de Pablo los ponían sobre los endemoniados y salían los demonios. Incluso podemos ver ahí que ahí fue, podemos ver en Hechos, que ahí fue donde los hijos de Zebedeo, ¿cómo se llamaba? Aquellos que querían, porque muchos de los hechiceros quisieron imitar a Pablo, le ofrecieron dinero a Pablo para que Pablo les enseñara. Enséñanos cómo haces, porque querían ganar dinero. Querían saber que si por medio podían comprar ese poder para poder hacer las hechicerías, las brujerías. Y ahí fue donde los hermanos esos oraban por el endemoniado, y cuando le decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de este cuerpo. Y cuando el demonio le contestaba, nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Pablo, pero a ti. No sé si recuerdan cuando los golpearon y salieron golpeados. Ahí en esa iglesia fue donde pasó eso, en la iglesia de Éfeso. Entonces, vemos que esa iglesia, y ¿cómo fue que Pablo formó una grande iglesia ahí? ¿Cómo ellos perseveraban? ¿Por qué nosotros? Miren, yo no quisiera hablarles, pero no crean que yo porque les hablo, yo me limpio las manos. No. A mí me duele decirles lo que dice la palabra esta, porque yo la veo muy fuerte. ¿Cómo es que Pablo pudo hacer una iglesia llena de pecado y nosotros no podamos hacer iglesias acá? No podamos evangelizar. Vimos hace rato la profecía, como fue muy demandante. No estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo yo y con la hermana que dio la profecía. ¿Sí? Entonces, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. No soportaban en esa iglesia a los malos. No había pecado en esa iglesia. Si en esa iglesia llegaban los jóvenes o llegaba alguien diferente y decía, no, pues es que el adulterio es muy chévere, es muy bueno, la fornicación también, el divorcio también, fuera de esa iglesia, porque no soportaban a los malos. No era ellos confrontaban el pecado y veían en dónde estaban mal, qué es lo que estaba mal. ¿Sí? No lo permitían. No lo podían tener, de que sus jóvenes anduvieran en la disco a las 12 de la noche o anduvieran eso. No lo aceptaban ellos. Era una iglesia demasiado metida en la santidad.
Una iglesia de esa altura, metida en una ciudad de gran pecado, es algo, una manifestación de Dios muy fuerte. La perseverancia de esa gente, la perseverancia de Pablo. Y que no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No, ellos conocían de la palabra, escudriñaban la palabra, porque no llegaba cualquiera y les decía, miren esto y esto y lo otro. No, ellos no lo aceptaban porque conocían, sabían qué es lo que estaba mal y qué es lo que no estaba, lo que estaba bien, discernían. Habían logrado tener el espíritu de discernimiento para poder discernir quién está hablando en el espíritu y quién está hablando en la carne. ¿Cuántas y cuántas iglesias hay en esos tiempos de que las que profetizan, hablan en la carne? Hermanos, nosotros debemos estar muy despiertos a lo que dice la profecía. Si está en el espíritu o está en la carne. Porque solo podemos comprenderlo del espíritu, pero aquí hay algo importante, porque si nosotros estamos en el espíritu, andamos en el espíritu, solamente vamos a aceptar cosas del espíritu, no otra cosa. Por eso tenemos que estar muy despiertos, mirando todo esto, ¿sí? Porque miren, Jesús no se deja impresionar por las cosas de los templos, por esos grandes templos que existen, por las construcciones barrocas, o ahora con la tecnología que meten, con el sonido, las luces. Jesús no se impresiona con eso. Jesús, a través de esto, Él nos da a entender que Él hace una radiografía a la iglesia, para una radiografía espiritual. Nosotros podemos darnos cuenta de las radiografías que nos hace el doctor, una radiografía del corazón, del cerebro. ¿Y qué dice el doctor? Dentro tienes esto, tienes esto. Imagínense una radiografía espiritual, ver más allá de lo que hay en cada uno de nosotros, lo que tenemos dentro de nosotros. No es la impresión, porque suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas para impresionar y para hablar, sino que Jesús escudriña desde lo más profundo. Él ve todo lo que hay dentro de nosotros. Miren, no sé si nos dé tiempo. Vamos a ver bueno, yo se los leo. Ezequiel 8, desde el 7 hasta el 16, mire, dice: y me llevó a la entrada del atrio, y miré, he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaba sentada, de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube de incienso. Los sacerdotes pensaban que Dios no miraba lo que estaban haciendo dentro del templo del propio Dios, el templo de Jehová. No era una casa, no era un lugar, sino era su mismo templo en el que estaban, en el que había abominaciones y todo eso.
y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas en cada una de sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Quiénes eran? Eran los ancianos, los del Sanedrín, los que conducían la iglesia, hermanos, los que llevaban la palabra de Dios, los que llevaban la enseñanza, los de la ley. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ellos, ¿quién piensa que Jehová no se da cuenta? ¿Cuántas veces decimos: con que mi esposa no se dé cuenta? ¿Con que mi patrón no se dé cuenta? ¿Con que esto? El Señor le dice a Ezequiel: cava lo que hay dentro. Y el Señor cava dentro de cada uno de nuestros corazones para ver qué es lo que hay dentro de cada corazón de nosotros. Porque miren, hermanos, es muy fácil impresionar. Muchos hablamos de orar, pero no oramos. Muchos hablamos de evangelizar y no evangelizamos. Es muy fácil hablar, es muy fácil de jactarnos, de hablar, de decir. Hermanos, allá yo cuando iba a retiros grandes, me encontraba con hermanos de otras iglesias y decían: yo ya leí la Biblia 2 veces y voy con la tercera. Pero ¿qué caso tiene leer la Biblia si no sabemos, no la entendemos, no la comprendemos? Si nosotros leemos la Biblia por leerla, la convertimos en literatura. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser felices? Buscamos la felicidad y anhelamos ser felices y anhelamos vivir bien. Aquí dentro de este libro está todo el secreto para ser felices, para ser alegres, para poder ganar dinero, lo necesario, porque el Señor no quiere que nos afanemos por las cosas de este mundo, pero no leemos. Y no se trata de leer, se trata de entender. Usted puede leer un versículo: no le entiendo. Es pedirle al Espíritu Santo que le ilumine, regresar a ese mismo y buscarle hasta que podamos entenderle. Porque ¿de qué sirve que digamos, o de que digan esas personas: ya leí la Biblia 2 veces y voy con la tercera, toda completa? ¿De qué sirve? ¿Qué han aprendido? Si aquí está el conocimiento. Si un doctor ya pasó los años de carrera en la universidad para ser doctor y no sabe curar, no sabe recetar, ¿de qué sirve? Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Entonces ya vimos que Jesús no se deja impresionar. Y seguimos. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y los has sometido a prueba, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Dentro de esa iglesia había perseverancia, había constancia para buscar al Señor, para aprender. Una iglesia que fue sufrida, que fue perseguida. Dentro de esa iglesia se encontraban los hermanos
trabajando, evangelizando, luchando. No era de que ay, tenemos que venir cada domingo. No, está haciendo mucho frío, está lloviendo, no vamos. Era una iglesia que estaba metida dentro de las cosas del Señor. Una iglesia con hambre, una iglesia que quería aprender, una iglesia que quería saber. Una iglesia que era sufrida. Y vuelvo otra vez a la profecía dice, el tiempo se acaba. Llegarán momentos que nosotros vamos a ser perseguidos. Nosotros los de la iglesia. En el tiempo, entonces cuando ya no podamos llegar a reunirnos, sino reunirnos a escondidas. Hermanos, vamos a hacer un paréntesis y analizar la situación actual que estamos viviendo. Pero todo lo que nosotros estamos mirando y los matrimonios entre homosexuales, todo, la ley del aborto, todas las cosas que se están haciendo en los tiempos, se está cumpliendo la palabra que dice, vendrán tiempos en que el amor de muchos se enfriará y se está enfriando. El mundo sigue pasando. Hermanos, el mundo nos está arrastrando. No quiere decir que nos vamos a los bailes, que andamos para allá y esto y lo otro. No. Pero a veces como que vemos tantas libertades que hay, vemos tanto que cometen y nada pasa. Y pensamos, pues posiblemente es normal. O, ahí la llevamos. Ya nosotros vamos a la iglesia y estamos bien. No, hermanos, se trata de una transformación. Se trata de un cambio, se trata de cosas más y el tiempo pasa también. Y aquí le dice, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí le empieza a reclamar. Hermanos, nosotros recordamos cuando nosotros teníamos nuestro primer amor, cuando nos convertimos, cuando veníamos con tanto amor, con tanto gozo. ¿Ustedes recuerdan cuando conocieron a su esposa? ¿Cuándo fue la primera vez? Ese primer amor. ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, me iba en Vaz. Es más, aquí tenemos una hermana que está de testigo, que me conoció cuando yo me convertí. Yo tenía aspecto de homeless, hermanos. No les miento. Así me veían algunos hermanos. Yo tomaba el Vaz y llegaba al Vaz. Lo bueno de aquellos servidores, que llegaba y decía, ay hermanas, ya llegué, se me hizo tarde. La iglesia estaba en la Guardia, entre la Jarro y la Fervio. Dije, de aquí un vaso, otro vaso, y caminar otro tramo. No, hermano, no se preocupe, decía. Lo importante es que ya llegó. Y así, sin ver, que, ay, que un hermano me puso cara, que aquella hermana no me dio un abrazo de amor, que esto. No, hermanos, no son tonterías, perdón que le diga esa palabra. En la iglesia de Éfeso no pasaba eso. Y estaba explicándole lo mío, llegaba y me veía como un homeless. Y muchos hermanos me comprendían y me veían con misericordia. Algunos me veían como limosnero, unos me veían de arriba abajo. No me importaba, hermanos. Lo que me importaba es que sentía en el corazón que Dios estaba conmigo. Me ponía a pensar y decía, todo lo que perdí, todo lo que hice, que se borre, pero hay algo bueno para adelante. Debe de haber algo bueno para adelante. Y yo les pediría a cada uno de ustedes que reflexionaran y dijeran y que vieran en su vida que hay cosas en ustedes nuevas que ni siquiera se dan cuenta y que piensan que esas cosas son nada más porque tenían que ser, pero no. Hay cosas que el Señor ha puesto dentro de nuestras vidas, de cada uno de nosotros.
pero que esas cosas se nos han hecho pequeñas, pero tenemos que aprender a dimensionarlas, a valorarlas, a decirle gracias, Señor, por el cambio que has hecho en mí. Entonces, podemos ver todo eso. Podemos ver cómo estamos. Imagínense si dice el Señor, ¿ya vieron? Si el Señor hiciera pública nuestra vida, ¿ya vieron cómo se comportan los de la iglesia Casa Bethesda? ¿Ya vieron lo que hay en su corazón de cada uno de ellos? ¿Ya vieron cómo trabajan? Así como la iglesia de Éfeso que trabajaba. ¿Ya vieron cómo trabaja? Hermanos, el Señor en su palabra dice que gloria de los hombres no recibe. ¿Y cuántas veces a veces decimos, es que lo hacemos para la gloria de Dios? No, hermanos. El Señor no quiere gloria de los hombres. Es que yo tengo que servir. No, hermano, no tenga. Hágalo por amor. El Señor solamente quiere las cosas por amor. El Señor quiere las cosas por inspiración, no por transpiración. El Señor quiere cada uno de nosotros veamos cómo servimos, si estamos aquí, si llegamos puntuales, estamos mirando la hora o no queremos ser. Cada uno debe de ser responsable de lo que le está dando al Señor. Y vuelva a donde estaba yo, decirle, ¿recuerda su primer amor? Cuando conocí a su esposa. ¿Cómo fue eso? ¿Y se ha olvidado? La iglesia de Éfeso era una iglesia activa, era una iglesia que trabajaba, que perseveraba, que evangelizaba, todo lo calificaba y todo se lo está reconociendo el Señor. Pero tengo algo contra ti. Ya no había amor. Las cosas se hacían mecánicas. Nada más porque tengo. Habían perdido el amor de hacerlo por amor, de hacerlo por esto, por aquello. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús vio en la fuente de la ofrenda cómo aquella mujer lanzó las dos blancas y dijo, esa mujer dio todo lo que tenía porque lo dio con amor, con todo el corazón? Quizás no sé cuánto valían, pero era todo lo que traía. Aquí está. Amor. Es lo que pide el Señor, amor. No nos está pidiendo grandes cosas, nos está pidiendo amor. Eso es todo lo que Él nos está pidiendo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has venido y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Recordemos, hermanos. Recordemos ahí cómo éramos antes, cómo actuábamos y volvámonos. Trabajamos fuerte, pagamos los gastos, pagamos los biles y todo eso. Pero le estamos quitando tiempo a la esposa, a los hijos, para salir con ellos, para darles tiempo. Ya no es el amor que había. Ya cambiamos el amor por cosas materiales. Hay dos cosas que hacen cambiar el amor: el orgullo y la maldad. El orgullo es una de las cosas malas. Eso yo lo puedo hacer, para mí eso. Hay personas que piensan que pueden hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Incluso nosotros cuando hacemos las cosas ni siquiera le pedimos dirección al Señor. O sea, es tiempo de que reflexionemos en todo eso. Ponemos al Señor en cada cosa que vamos a hacer primero. Señor, dame dirección. Señor, en tu nombre. No.
Porque a veces nos sentimos tan seguros con la práctica que tenemos que ya no necesitamos de Él. ¿Sí? Entonces, ese es el orgullo y la maldad que también viene a perjudicar mucho. Isaías 44, 21, 22 dice: recuerda esas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel. No me olvidaré de ti. He disipado como una nube densa tus transgresiones y como una gran tinieblas he disipado tu pecado. Vuélvete a mí, porque no lo tengo bien aquí. Ese es Isaías 44, 22. El Señor está diciendo que ha borrado como una nube todas nuestras transgresiones, que ha quitado lo que hay dentro de nosotros. Nos ha cambiado. Es triste, hermanos, les voy a decir, es triste que muchas iglesias, en lugar de serle fieles a Dios, son fieles a sus pastores, son fieles a una denominación, a un ministerio. No, hermanos, tenemos que ser fieles a Dios. Que el Señor nos diga: bien hecho, Ian, bien hecho, Jesús. Y no que lo digan los hombres. Y no, ¿de qué sirve que a mí me regalen cada uno de ustedes $1,000,000 si el Señor no me aprueba? Lo importante es ver que el Señor nos apruebe, que en cada momento. Pero ¿cómo nos va a aprobar nuestro servicio si no lo hacemos con amor? ¿Cómo nos va si venimos a la iglesia y llegamos tarde a cualquier momento? Y como decía, estamos cantando no. Yo les pido perdón, hermanos, porque no crean que yo no cometo esos errores. Yo los cometo. Pero tengo que decirles, porque eso fue lo que yo estudié, lo que le hablé al Señor y fue lo que me dio. Entonces, ¿cómo queremos agradar a Dios? Tenemos que analizar toda nuestra vida y ver qué estamos haciendo para agradar a Dios, y que nuestra única importancia y lo más fuerte, lo más duro que nosotros, o como les diría, el anhelo más grande que nosotros busquemos es agradar al Señor. Amén. Amén. El Señor no quiere cantidad, quiere calidad. Aunque hagamos un poquito, pero con amor, con ese amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenían algo. Hay muchas versiones de los nicolaitas. Dicen que es símbolo de autoridad, que es una doctrina de autoridad, que es la que dice que quiere mandar, y que dentro de las iglesias a veces, habemos hermanos que nos jalamos en secreto a los hermanos y queremos imponerles y dominar, que haya dominio dentro de la iglesia. Otra versión dice que viene la doctrina de Balaam, y hay otra, pero pues en fin, el Señor le está diciendo que esa doctrina no la acepta Él y que la aborrece. Dice 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.
¿Recuerdan anteriormente dónde estaba el árbol de la vida? En Génesis podemos ver que el árbol de la vida estaba en el paraíso, en el Edén. El Señor dice que el que venciera, tenemos un punto, vencer es creer en el Señor primero, no es todo, es mucho. Entonces, al que venciera, nosotros no somos de acá. Nosotros estábamos designados para vivir la vida eterna en el paraíso, en el Edén. Pero recordemos que fue entregado al enemigo. Dentro de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, existe aquel anhelo de gozo, aquel anhelo de alegría, de felicidad. Porque no somos de acá, de esta tierra. Nosotros somos de allá. Y cuando dice que la vida eterna es regresar, que nosotros tengamos ese retorno al paraíso. ¿Se imaginan ustedes? No sé cuántos anhelan tener la comunión que Adán tenía con el Señor, de hablar cara a cara. En la vida eterna eso es lo que va a haber. Ya no está, ya no, el Señor no nos pone el ángel que esté cuidando el árbol de la vida. Hay un camino aunque es estrecho para que podamos llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Mediante lo que nos está pidiendo Dios para poder regresar de este exilio donde estamos. Porque estamos en un exilio aquí. Entonces llegaremos a comer del árbol de la vida, como en el tiempo de Adán, que hablaba con Dios, que todo era felicidad. Edén parece que significa gozo, felicidad. Y esa es la situación. Nosotros, si vencemos, vamos a poder llegar al Edén, comiendo del árbol de la vida, donde vamos a estar eternamente ahí. Gracias a Dios. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esta era una iglesia, amados hermanos, que tenían palabra. Una iglesia que se esforzaba. Una iglesia que tenía perseverancia. Una iglesia que empezó muy bien. Pero les faltaba lo más importante. Habían perdido su primer amor, que los motivaba. Seguían trabajando, seguían esforzando, pero habían perdido su primer amor. Pero Dios les da la pauta cómo regresar. Primero arrepiéntete. Vuelve a hacer las mismas cosas que hacías al principio. No el trabajo en el Señor, porque ellos lo estaban haciendo, sino el deseo en el corazón. ¿Con quién lo hacían? ¿Con qué amor lo hacían? ¿Con qué devoción lo hacían? Ese es el mensaje que Cristo le dio a esa iglesia, porque el Señor los había examinado. Si esa iglesia, me pregunta usted a mí, que si hubiera sido arrebatada, eran buenos siervos, pero el Señor no se va a casar con alguien que no lo ama. Es decir, estaban dispuestos a servir a Dios, pero se habían olvidado de algo. Se habían olvidado de las bodas del Cordero. Se habían olvidado que al Señor se le ama. Pues pudiera ser, tenían palabra, ellos sabían quiénes eran apóstoles, los llamaban mentirosos, eran perseverantes. Sus obras eran mayores que las postreras, que las primeras. Pero se habían olvidado en un momento dado. ¿Por qué lo hacían? Por amar a Dios, porque Dios nos amó primero. A ellos se les olvidó. Si Cristo hubiera pasado, en lugar de mandarles la carta, hubiera pasado por ahí,
pocos tal vez hubieran sido levantados, si es que hubieran, yo creo que algunos entre ellos haber habido unos cuantos que se amaran al Señor. Si nosotros fuéramos esa iglesia, podríamos venir y hacer obras en el Señor, perseverar, salir a evangelizar, atender bien a la casa del Señor, atender bien a los hermanos, conocer palabra, tener buena doctrina. Pero si no hay amor por el Señor nos deja ver lo que pasó allá para que nosotros nos analicemos. El Señor los juzgó. ¿Se da cuenta? Y lo que dice el Señor no lo dice para quedar bien con unos y mal con otros, no. Él dice la verdad. Él dice la verdad. Y entonces hoy es para que nosotros nos juzguemos nosotros a nosotros mismos. Porque pudiera ser que a veces hay días así. O pudiera ser que a veces hay temporadas así. O pudiera ser que a veces nuestra vida ya es así. El Señor quiere que recordemos en el ejemplo de ellos cómo somos ahora nosotros. Yo estoy seguro que todos aquellos que están verdaderamente convertidos, todos pasaron por el primer amor. Todos hemos pasado por el primer amor. Toditos, todos. No queríamos más que Cristo, 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 Cristo. Evangelismo, servir al Señor, vigilias, ayunos, oración. El problema es que tal vez no todos hemos conservado ese primer amor. Y si usted en algún momento de su vida se descuidó, ellos se descuidaron, pero gracias a Dios había alguien dispuesto a decirle la verdad. Alguien que se llama Jesús. Yo no juzgo a nadie, el que juzga es el Señor, pero el Señor me habla a mi corazón y me pongo yo delante de Dios. ¿Estaré haciendo yo las mismas cosas que hacía al principio? Tal vez pudiera yo decir, por no poner a nadie, hago más cosas que antes. Ellos también. La pregunta es, ¿lo haré con el mismo amor que lo hacía al principio? Porque eso es lo importante, ese es el mensaje. Esta iglesia, gracias a Dios, hay muchos servidores. Y algunos sirven en más de una área. Y tienen años sirviendo al Señor. Algunos tienen 5, 10, 20, 30, tal vez 40 años sirviendo al Señor. El Señor hoy nos pregunta, ¿lo estás haciendo igual, con el mismo amor que lo hacías al principio? No para que te vea el hermano, el pastor, no. Cuando venimos a servir, venimos porque el amor de Él nos ha movido. Venimos y le servimos porque le amamos. Y Dios quiere que recordemos que esta obra es por amor, que Dios es amor y que Él se va a casar con aquel que le ama. No dice con el que le sirve, porque puede recordar que había una Marta que servía, pero había otra que estaba tirada a sus pies. Y hoy el Señor te invita a que recapacites o recuerdes. Dice, ve dónde estás. Y si te has dado cuenta que tu amor ha disminuido, arrepiéntete y vuelve a hacer las mismas cosas que hacías al principio. No se refiere a la cantidad de cosas, sino con el amor que lo hacías al principio. Si no yo vendré. Ahí ya dar una advertencia. Amén. Nos ponemos de pie. Y quitaré tu candelero delante de mí. Eso es quitarle la luz. Eso es quitarlo de su presencia. Y sorprendes, hermano, porque Dios no quiere siervos obligados, sino siervos por amor. Gloria a Dios. Por amor. Yo creo que todos los que le servimos porque le amamos. Pero pudiera ser en algún momento que se nos olvida. ¿Por qué estamos en la iglesia hoy? ¿Porque me trajeron? ¿Porque tengo que ir? ¿O porque verdaderamente le amamos al Señor?
y queremos estar en su presencia. Cierre sus ojitos y digámosle: Señor, tú eres mi juez hoy. Pon tus ojos en mis ojos para que yo pueda juzgar mis obras y mi corazón delante de ti con la verdad que solamente tú tienes. Que no me juzgue conforme a mis emociones ni mis sentimientos, sino que me juzgue con justicia. Mira mi corazón. Muéstrame si en mí hay todavía ese primer amor. Porque pudiera ser que yo creo que estoy en ese amor. Y creo que con servirte hago más que demostrártelo. Pero hay en mi corazón amor, Señor. Díselo con sinceridad. Y el Señor te va a hacer sentir. Hoy te toca escoger entre ser Marta o María. Marta, tú estás preocupada por muchas cosas, mas María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar a sus pies. No había nada más importante que estar a sus pies. Y hoy te quiero invitar de parte de Dios. El altar está abierto y el Señor está aquí para que tú le digas: si he caído de mi primer amor, hoy me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento, Señor. Perdóname. Y aviva en mí ese fuego, Señor. Que no sea yo un servidor, un siervo sin amor, sino un siervo por amor. Por amor, dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El Señor no nos dice que nos vamos a ir al cielo arrebatados por solamente ser hijos, sino dice que aquellos que anhelan su venida, aquellos que estamos casados, sabemos lo que es anhelar a la amada, o aquella que está casada sabe lo que es anhelar al amado. No hacía más otra cosa que pensar en él día y noche. A veces los padres nos estorbaban para estar con el amado, con la amada. Y a veces hoy pudiera ser que hay otras cosas que nos estorban. Pero a causa de ese amor, esquivábamos todo obstáculo, hermano o hermana. Y acudíamos a aquel o aquella que amábamos. Hoy hay muchos obstáculos que el mundo pone. Pero igual que en aquel tiempo tú hacías muchas estrategias para poder esquivarlos, hoy el Señor te habla y te dice: mi amor por ti no ha cambiado. El tuyo sí. El tuyo es diferente. Yo te sigo anhelando igual que al principio. Te sigo amando igual que al principio. Sigo teniendo cuidado de ti igual que al principio. Mi amor por ti no ha disminuido. Y no solo por ti, me dice el Señor, sino aún por tus hijos, por tus familiares. Nunca, a pesar de que a veces no has hecho como yo te he dicho, te he dejado de amar. A pesar de los errores que has cometido, mi amor por ti no ha cambiado. Pero me dice el Señor que te pregunte, porque el tuyo sí. ¿Qué reproches tienes? Habla. ¿Qué injusticias has encontrado en mí? Te dice el Señor. ¿Por qué tu amor por mí ha cambiado? Si yo sigo siendo exactamente el mismo. Perdóname, dile. Me arrepiento. Martas
Hay muchas en las iglesias, pero el Señor quiere Marías. Quiere Marías. El que le ama. Nosotros no le servimos por servirle, sino porque le amamos, le servimos. Y cuando servimos, le servimos queriéndolo agradar, porque le amamos. Porque no hay amor más grande que el de Él. Y hoy el Señor te dice, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las mismas cosas que hacías al principio. Las mismas. Y se refiere a la intensidad del amor con que las hacías. Cuando vengas a mi templo, ven anhelando mirar mi rostro y mi presencia. Cuando vengas a mi casa, te dice hoy el Señor, ven anhelando las caricias que tengo para ti. Ven anhelando oler mi perfume, te dice el Señor. Mirar mi rostro. Si tú logras oler mi perfume, eso es solo el principio, te dice el Señor. Porque yo me mostraré aquel que verdaderamente me ama. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor le recuerda a la iglesia. Es el Señor, nadie más que el Señor. Padre mío, tu palabra ha sido predicada y necesitamos de tu Santo Espíritu. Que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos emocionales, sino que seamos espirituales, pero firmes, deseando y anhelando ver tu rostro cada día. Verdaderamente anhelo ver tu rostro. Díselo, hermano. Yo creo que tú tienes palabras que solamente tú puedes darle al Señor. Nos fijamos en todo y en todos, pero cuando vamos a ver al amado, nuestros ojos deben de estar puestos en el amado. En el amado. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu paciencia, porque a pesar de cómo soy, has sido paciente conmigo. En momentos se me ha olvidado a quién pertenezco, pero tú no te has olvidado a quién le pertenezco, Señor. Gracias. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.